Vamos a sumergirnos en el mundo laberíntico y la verdad bastante misterioso de la obra maestra de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Es una historia increíble sobre fe, sobre razón y sobre los peligros del conocimiento prohibido. Y fíjense, la historia no arranca con una explicación, para nada, empieza con una promesa casi siniestra de su narrador. Desde la primera línea ya nos mete en un tono oscuro y, la verdad, muy fascinante. Bueno, ¿dónde nos encontramos? Nuestra historia se desarrolla en una abadía italiana súper remota allá por el año 1327. Un lugar que debería ser de pura oración y estudio, pero que de repente se convierte en el escenario de una muerte bastante inquietante. Y la primera víctima de este misterio, ojo, no es un monje cualquiera. Se trata de Adelmo de Otranto, un artista joven famosísimo por su talento para decorar manuscritos. Lo encuentra un pastor de cabras ahí, sin vida, en medio de la nieve. La cosa es que las circunstancias son extrañísimas. Parece imposible que se haya caído de la torre. Esto hace que el abad empiece a pensar que hay alguna fuerza maligna moviéndose por los pasillos de su propia abadía. Y justo en medio de todo este caos llegan dos visitantes. Un novicio muy joven, llamado Azzo de Melk, y su maestro, el fraile franciscano Guillermo de Baskerville, que es sencillamente una mente brillante. Es que antes de siquiera poner un pie dentro de la abadía, Guillermo ya nos regala una clase magistral de deducción. Así, sin más, resuelve el misterio de un caballo perdido sin haberlo visto en su vida, solo fijándose en un par de pistas que nadie más había notado. Impresionante. Y esto de aquí nos muestra a la perfección cómo funciona su mente. Guillermo cree que el universo está lleno de señales, de rastros, y que si uno aprende a leerlos, puede descubrir la verdad. Guillermo no tarda en darse cuenta de que el verdadero misterio no está en la torre. No, está en el tesoro más grande de la abadía y probablemente en la fuente de todos sus problemas, su legendaria biblioteca. A ver, no estamos hablando de una simple colección de libros, ¿eh? Esto es una auténtica fortaleza del saber, mucho más grande que cualquier otra que existiera en la cristiandad de esa época. Pero claro, aquí viene el truco. Hay un montón de reglas que hacen que la biblioteca sea, a la vez, una especie de tesoro y una prisión. El abad se lo explica muy claro. La biblioteca es un lugar peligroso y está diseñada para dos cosas: proteger los libros del mundo, sí, pero también para proteger al mundo de ciertos libros. Ahora, uno podría pensar que esto es solo un caso de asesinato y ya está, ¿verdad? Pues no. Lo que pasa en esta abadía aislada es solo una pequeña pieza de un rompecabezas enorme. Una verdadera guerra por el alma de Europa. Para entenderlo, hay que ver el contexto. El principio del siglo XIV era un hervidero. Las dos figuras más poderosas de la cristiandad, el Papa y el Emperador, estaban metidos en una lucha de poder brutal. Y este conflicto entre la riqueza del papado y la idea de pobreza de los franciscanos es el telón de fondo de toda la novela. Esto eleva la tensión mucho más allá de una sola muerte. Es en la biblioteca de esta abadía donde se guardan los libros que podrían alimentar o apagar este fuego ideológico. Por eso, cualquier muerte aquí puede ser un acto político. Pero si pensaban que el misterio era solo descubrir al asesino, prepárense. Porque el misterio más profundo en realidad es la propia naturaleza de la historia que estamos leyendo. A ver, la historia que tenemos entre manos se presenta como si fuera el diario de Azzo de Melk, el testimonio de lo que vio de joven, escrito ya de viejo. El problema es que ese manuscrito original, el de Azzo, se perdió. Se esfumó. Lo que supuestamente sobrevivió fue una copia que publicó un erudito muchos siglos después. Ya tenemos una primera capa de distancia. Pero la cosa no acaba ahí. Esa versión en latín tampoco nos llegó directamente. Pasó por el filtro de una traducción al francés hecha por un tal Abate Ballet, que ni siquiera sabemos si existió de verdad. Otra capa más de posible distorsión. Y ya para rematar, el narrador moderno que nos cuenta todo esto, que es un personaje inventado por Eco, nos confiesa que encontró esa versión en francés, la tradujo y después perdió el libro. O sea, la fuente original es un fantasma, imposible de consultar. Y aquí está el punto clave. El autor, Humberto Eco, no solo nos está contando una historia, está jugando con la idea misma de historia, envolviendo su misterio en capas y capas de otros misterios. Al final el libro nos obliga a cuestionar dónde está la línea entre lo que es real y lo que es ficción.
Nos recuerda que, igual que Guillermo de Baskerville, tenemos que aprender a leer los signos del mundo y decidir por cuenta propia dónde está la verdad. El mayor misterio entonces no es quién es el asesino, sino cómo llegamos a conocer lo que sea.